Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos en una nueva clase del programa de especialización en Elliott Wave, ya la 16ª. Hemos avanzado bastante en lo que respecta al programa, más allá de la parte introductoria que nos muestra un poco las bases de lo que es el modelo de Elliott. Luego hemos avanzado, bueno, en lo que respecta a toda la fase de impulso tendencial, también en lo que respecta a las fases correctivas, dentro de lo que son el ciclo de bajista también de Elliott. Y bueno, y nos toca en este momento ir por lo que llamamos progresión emocional del ciclo. Dijimos en su momento, en una fase introductoria, mencionamos que bueno, el ciclo se analiza, o se quiere el modelo en realidad, se analiza de diferentes dimensiones, ¿verdad? Y una de las dimensiones analizadas, más allá de las estructuras, las magnitudes y todo lo que hemos visto hasta el momento, es una que es muy importante, que tiene que ver con el humor social, la psicología, digamos, ¿verdad? Elliott partió desde su concepto de que el mercado respondía a un patrón cíclico y ciclotímico, y que al fin y al cabo ese movimiento, ese patrón de comportamiento asociado a 5 movimientos de suba, 3 movimientos que corrigen esa subida inicial, no era más que el reflejo del patrón de comportamiento, cómo se iba dando la progresión emocional en el humor, digamos, de los participantes, justamente dentro de cada uno de los ciclos, ¿verdad? Y para ello se han realizado muchos estudios, principalmente diría yo que Robert Prechter ha hecho muchas investigaciones asociadas justamente a cómo se refleja en el humor social, en la sociedad, digamos, muchas veces lo que luego vemos en el mercado, digamos, ¿verdad? No es casualidad, digamos, que dependiendo de la condición del mercado vamos a ver que el humor social está de determinada manera y tiene cierto patrón de consumo distinto cuando el mercado se encuentra en su fase de piso que cuando se encuentra en su fase de techo, cuando hay una tendencia alcista avanzada o cuando está iniciándose la tendencia, en fin, digamos, ¿no? Realmente es muy interesante porque esto se va a reflejar en muchas cosas de la vida cotidiana, entre ellas, por ejemplo, el tipo de música que consumimos, por ejemplo, el que se pone de moda, básicamente, ¿no? No solamente el que consumamos, sino también el que se pone de moda, las películas que se ponen de moda muchas veces, el tipo, bueno, justamente de la toma de decisión que podamos realizar respecto a los gobernantes de turno. Muchas veces la decisión de poder tomar justamente un presidente u otro va a responder, digamos, incluso hacia una reelección, vamos a ver que va a responder mucho a la condición en la que se encuentra el mercado en ese momento, digamos, ¿sí? Así como muchas veces dijimos, el mercado premia al gobierno de turno cuando se encuentra en una buena condición, en una buena coyuntura, también lo castiga cuando la condición es distinta, digamos, ¿verdad? En conclusión, vamos a ver justamente repasar algunas de las investigaciones que se hicieron al respecto de lo que se llama un poco de socionomic, ¿no? O sea, aquello asociado a la economía reflejada en la sociedad, o si se quiere al revés, ¿no? La sociedad reflejada en la economía muchas veces, porque es a partir de ese humor social que se toman decisiones. Todos nosotros, cuando nos sentimos bien, somos indudablemente, bueno, tendemos a tener otro nivel de consumo. Cuando nos estemos seguros de que efectivamente vamos a tener un ingreso estable, seguramente decidamos irnos de vacaciones, decidamos posiblemente, bueno, comprarnos nuestro auto o cambiarnos nuestra casa, en fin, digamos, ¿verdad? Lo cual el consumo va tornándose, bueno, hacia una condición, digamos, positiva, porque entendemos que, digamos, que las expectativas que tenemos hacia adelante, hacia nuestro futuro ingreso, son positivas justamente, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando la condición es distinta, cuando entendemos que puede sufrir cierta inestabilidad nuestro ingreso, bueno, nuestro consumo también varía, nos restringimos, y eso se refleja en la economía, se refleja indudablemente en el mercado, que es un gran anticipador muchas veces de todas estas cosas que luego se trasladan a, bueno, a ciertas variables que tendemos a analizar, ¿verdad?
Así que vamos a comenzar justamente la clase de hoy partiendo de este concepto de humor social. Cuando hablamos de humor social, dijimos es quien comanda, decía Eliot, ¿no es cierto? Y fíjense que dice, para un eliotista el factor más importante en la conformación de los precios es la percepción subjetiva agregada de sus participantes. Esto recordemos que la percepción subjetiva, ¿por qué? Porque nadie sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Nadie puede hacer futurología. Sin embargo, justamente esa percepción va de lo que yo puedo considerar, esperar, digamos, ¿no es cierto? Va íntimamente relacionada con el humor, digamos, que yo refleje, que yo me sienta, cómo yo me sienta. Cuando eso se traslada a una población, llámese, digamos, ¿sí? a un grupo de personas, eso hace al humor social en términos generales. Y cuando esa condición se repite, digamos, ¿sí? Bueno, indudablemente es lo que de alguna forma esa percepción se multiplica, es lo que al fin y al cabo va armando una tendencia en el mercado, ¿sí? Ya sea alcista o bajista. Justamente lo que decía recién, cuando creemos que las cosas van a ir bien, seguramente tendemos a tomar decisiones de crecimiento, digamos, ¿no es cierto? Sin embargo, somos mucho más restrictivos cuando las cosas creemos que pueden andar mal. Por consecuencia, eso se termina trasladando en el accionar del mercado, indudablemente en la economía luego, ¿verdad? Y dice, bueno, ya que son ellos justamente los participantes, digamos, ¿sí? Quienes conforman la oferta y la demanda de los productos en cuestión. Esta percepción estará íntimamente ligada con el humor social. En fin, cuando hablamos de humor social, nosotros tenemos que saber justamente qué es, de qué se trata. Y fíjense que hay una digamos, si se quiere, un concepto, digamos, ¿no es cierto? No me salía la palabra. Un concepto que me gusta, justamente, que destaca un poco lo que le acabo de mencionar. Dice que el humor social o estado de ánimo social, dice, es el impulso motivacional inconscientemente compartido. Esto es buenísimo, porque en definitiva tiene que ver mucho con ese. No es que nosotros vamos siendo conscientes de nuestro humor social y a partir de ello tomamos decisiones, sino que muchas veces es de manera inconsciente, porque justamente ponemos sobre la balanza toda nuestra percepción de lo que creemos que va a venir, y eso se va trasladando al resto, digamos, ¿no? Entonces no es que sea conscientemente la toma de decisión, sino que se va dando, ¿no? Se va dando dependiendo del estado de ánimo que cada uno de nosotros tengamos. Cuando eso se refleja en un grupo de personas, en una población determinada, eso es lo que hace en definitiva al humor social. Dice, bueno, inconscientemente compartido que surge de la interacción social independientemente de los eventos. Así que es muy interesante observar justamente cómo se va reflejando esto en la vida cotidiana, donde vamos consumiendo, donde vamos tomando decisiones, ¿sí? Y en el día a día, y esas tomas de decisión van reflejadas luego en ciertas condiciones que habitualmente podemos notar, digamos, ¿no es cierto?, en el día a día. Quiero compartir con ustedes un estudio, una investigación que ha hecho justamente Robert Prechter sobre diferentes situaciones. Por ejemplo, la primera va a estar asociada a cómo nuestra toma de decisión o nuestro humor social también impacta sobre la elección presidencial. En este caso, un reflejo de lo que ocurrió en Estados Unidos, dependiendo de en qué condición se encontraba el mercado de valores en tal momento, digamos, ¿sí? Luego también asociado un poco a cómo el humor social se refleja luego en el consumo de la música, cuáles son las canciones o los estilos de música que se van poniendo de moda dependiendo en qué lugar se encuentra el mercado, en qué fase se encuentra el mercado. Y lo mismo asociado justamente a las películas, digamos, las películas que en Hollywood se van poniendo de moda, que habitualmente vemos, y vamos a ver que también hay una relación muy directa respecto de lo que pueda pasar justamente, de cuáles son las películas que se van poniendo de moda según dónde se encuentre el mercado. Así que quiero compartir justamente
bueno, este estudio que ha hecho Prechter al respecto, ¿no es cierto? The outcome of elections, says Prechter, are also in sync with the stock market. The moods that drive social trends also determine how the electorate chooses a president and how they rate his performance once he's in office. It's quite simple to observe. The bull market brings you re-elections, and the bear markets bring you throw the bums out. Rising stock market. An unopposed Washington wins a second term. Rising stock market. Jefferson wins a second term in a landslide. The same goes for Monroe and Jackson. During the bear market of 1835 to 1842, Van Buren is ousted by a landslide. During the next bull market, we see that Lincoln, Grant, Roosevelt, and Coolidge all win second terms by landslides. But when the market collapses in the early 30s, Hoover is ousted in a landslide. The next bull market saw second-term landslide elections for Roosevelt, Eisenhower, Johnson, and Nixon. Well, my favorite example is Nixon. He won re-election in a landslide at the top of a big bull market and was hounded from office less than 2 years later in the biggest bear market in 40 years. Carter also felt the brunt of that downtrend, losing in 1980 in a landslide. The bull market of the 80s and 90s saw re-elections for Reagan and Clinton. People on the left wonder how anybody could like Ronald Reagan. People on the right wonder how anybody could like Bill Clinton. And now we know the answer. They were both Teflon coated from this positive bull market mood that was going on through the 80s and 90s. These ideas represent a more comprehensive hypothesis, which Prechter calls the socionomic insight. This hypothesis, first introduced in Prechter's work, The Wave Principle of Human Social Behavior, proposes that events do not dictate the character of social mood, as almost everyone presumes, but the opposite is true. Social mood dictates the character of social events. Bueno, como ustedes pueden observar, justamente el impacto del humor social respecto a la toma de decisión al momento de, bueno, de justamente de las elecciones, ¿no es cierto? Donde muchas veces, dependiendo de la condición en la que se encuentra el mercado, hemos visto, bueno, justamente ciertos gobiernos que se reeligen si la condición fuese favorable, y justamente lo contrario, ¿no? Se castiga al gobierno de turno cuando la condición es desfavorable. Es realmente muy interesante visualizar el repaso, digamos, hacer un repaso de, no solamente, bueno, en este caso es un estudio basado en algunos de los presidentes estadounidenses, pero cuando uno lo refleja eso en Latinoamérica también resulta muy interesante, digamos, ¿no es cierto? No es casualidad, digamos, que ciertas se hayan dado ciertos triunfos de ciertos presidentes a lo largo de Latinoamérica, principalmente a lo largo de los últimos años, también reflejando un poco el humor social de cada uno del mercado. Cuando uno va al mercado, de las participantes en realidad, y cuando uno va al mercado, bueno, hace un poco de referencia en ese sentido, ¿no es cierto? Cómo se reflejó en el mercado lo que luego se termina trasladando a las urnas, ¿verdad? Es realmente muy interesante. También quiero compartir con ustedes también investigación, pero asociada un poco al comportamiento o a la música, digamos, al consumo musical, dependiendo si el mercado se encuentra en tendencia alcista o en tendencia bajista. Realmente muy interesante, déjenme compartírselo. If you really pay attention, you can almost hear the Dow going up and down over the airwaves. This goes back as far as we can trace pop music, but I think many people alive today can relate to the changes just over the last 50 years. You'll see that when the stock market is rising, that songs tend to be joyous and fun, and when the stock market is falling, they tend to be somber or angry. We're gonna rock around the clock tonight. I'm all shook up. You know you make me wanna shout. Everybody's going surfing. City, here we come. I wanna hold your hand. But you really got me. I'm into something good. That's spice and all things nice. Yummy, yummy, yummy. I got love in my tummy. So happy together. Life, I love you. Beautiful morning. Don't you want somebody to love? Excuse me while I kiss this guy. See the bad moon
And the sign said, long-haired freaky people need not apply. Smoke on the water. No more Mr. Nice Guy. Love hurts all by myself. And solitaire's the only game in town. All we are is dust in the wind. Oh, I am an antichrist. Nothing to do, no way to go home. I want to love you. We are living in a material world. Girls just wanna have fun. Walking on sunshine. Everybody have fun tonight. Shake your love. Shut the right side. Pump up the jam. Grooves and heart. We got to let love roll. There is no other place I wanna be. I feel lucky. I'm looking for a party crowd. And I like it, I love it. All I wanna do is have some fun. I wanna be with you. You were meant for me. If you wanna be my lover, as long as you love me, baby, one more time. Rolling, 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 rolling. Is popular culture paving the way for the stock market? Or is it the other way around? Or is there another explanation entirely? They all track each other because they all stem from the same cause, which is a rise and fall in overall social mood. When the mood is positive, people want to listen to happy music, they want to wear frisky clothes, and they want to buy stocks. When they're in a negative mood, their tendencies are in the opposite direction. Bueno, allí pueden ver realmente muy interesante ver cómo el humor social también se refleja en el consumo musical, cuáles son los estilos de música que se van poniendo de moda, cómo indudablemente en la medida que el mercado va creciendo, bueno, va reflejando un estilo distinto, digamos, más asociado a una música más divertida o más tendiente al pop, digamos, ¿verdad? Bueno, hemos visto allí cómo se ha dado la progresión, digamos, bueno, cuando el mercado entra en una fase de caída, digamos, muchas veces ciertos estilos musicales, como en el caso del rock duro, el heavy metal o bueno, aquellas músicas más nostalgiosas, ustedes recordarán los lentos de los 80, bueno, van asociadas por ahí a mercados más bajistas, ¿verdad? En fin, es muy interesante porque cuando uno lo traslada más a la actualidad, se sigue dando esta circunstancia, digamos. Hemos tenido en la crisis de Argentina del 2001, donde se puso de moda, ustedes recordarán, la cumbia villera, en fin, digamos, y era un poco, bueno, el escenario del pibe chorro, digamos, entre comillas, quien lideraba, digamos, un poco el escenario de como un estandarte, digamos, ¿no es cierto? En el momento de una crisis muy importante, se vuelve a reflejar en el plano local, digamos, en el plano local, más hacia la crisis actual de Argentina, en este momento, donde estamos teniendo también, bueno, algunos personajes como Elegante, en fin, digamos, ¿no? Por ahí no estoy siendo despectivo, quiero ser claro, contra esa música, seguramente muchos de nosotros nos gustan varios de esos temas. Lo que digo al fin y al cabo es cómo va cambiando, cómo va rotando el consumo musical dependiendo justamente de la situación, cómo nos encontramos, ¿no? Cuando estamos en un proceso evolutivo de crecimiento, tendemos hacia el pop. En Latinoamérica, todo cuando uno analiza el comportamiento, se quiere lo que ha sido Luis Miguel a lo largo de toda su carrera. Vamos a ver que Luis Miguel suele ponerse muy de moda cuando el mercado está en los techos, digamos, ¿no? De hecho, lo más reciente ha sido cuando salió su serie, justamente, bueno, ha sido en una fase indudablemente alcista del mercado también, digamos, ¿no? Ha pasado también hacia los 90, en fin, digamos, podemos hablar mucho al respecto, e incluso filosofar bastante al respecto. Pero cuando ustedes van notando esto, que en la medida dependiendo de cómo se encuentra el mercado, van notando que eso se termina reflejando. Si el mercado está en un escenario alcista, el humor social va cambiando y el consumo musical es realmente evidente, digamos, ¿no es cierto? Igual el musical como otros géneros, ¿no es cierto?
Y lo mismo cuando el mercado está en sentido bajista, ¿no? O sea, las canciones de protesta, el folclore también, porque un poco tiene que ver con la caída de los precios, genera ese volver a casa, ¿no? Volver a lo nuestro, volver a las raíces, digamos, ¿no? Cuando el mercado sube es como que, bueno, buscamos nuevos horizontes y lo hemos visto en el techo del 2000, cuando fue la burbuja tecnológica, grupos como Spy Girls, grupos como me acuerdo de, digamos, Backstreet Boys, perdón, no me acordaba, en fin, diferentes grupos musicales más asociados al pop, que eran furor en ese momento, digamos, ¿no es cierto? Bueno, eso se tiende a repetir, por eso, si bien no es algo que el cual estamos pendientes seguramente para tomar decisiones en el mercado, créanme que en la medida que uno se va metiendo en lo que es el modelo de Elliott Wave, es interesantísimo ver todo lo que hay al respecto. Prechter ha hecho muchos estudios asociados justamente a esta situación. Hay varios libros que él tiene del humor social y cómo se refleja en la cotidianidad del día a día, digamos, justamente de las personas, dependiendo de qué fase del mercado nos encontremos. Así que realmente muy interesante. Déjeme compartir también cómo se refleja esto en el consumo de películas, los géneros de películas que se ponen de moda dependiendo si el mercado está en la fase alcista o en la fase bajista. Vamos a ver que es mucho más común justamente las películas que se ponen de moda en digamos, aquellas asociadas por ahí más a Disney, a lo que tiene que ver por ahí a romántico, cuando el mercado está en la parte de arriba, ¿no es cierto? Y cuando el mercado cae, se ponen muy de moda películas de guerra, películas de terror, en fin, ya vamos a compartirlo. Bueno, aquí tienen un ejemplo del estudio que ha hecho Prechter sobre, bueno, cómo se ha comportado la música, ¿no es cierto? El furor de lo que ha sido, por ejemplo, en su momento toda la invasión británica en Estados Unidos, ¿sí? Con los Beatles, y luego cómo, bueno, empieza a cambiar la condición hasta un Pink Floyd, digamos, ¿no es cierto? Que puede ser una expresión también de cierta, bueno, cierta rebeldía, digamos, ¿no es cierto? Se da justamente en fases del mercado a la baja. Realmente muy interesante, ¿verdad? Fíjense que también se puede observar lo que les decía recién respecto de cómo se va trasladando a los grupos musicales. Yo les decía, en el techo de las burbujas tecnológicas hemos visto en su momento, bueno, grupos como en el caso de Spy Girls o Backstreet Boys, que eran furor, digamos, ¿verdad? Donde grupos de mujeres y de hombres y de varones justamente es como que se agrupaban. Los grupos de moda eran aquellos que eran en grupo, y cómo se disuelve luego justamente cuando el mercado va a la baja. Esto tiene que ver justamente con esto de que, bueno, en las buenas somos todos amigos, en las malas nos desconocemos. Es muy común el patrón ese, ¿verdad? Y realmente se ve justamente en las bandas de rock. Fíjense, en Argentina Soda Stereo se separa justamente, fue excepcional lo de Soda Stereo porque justamente se separa en el techo, digamos, ¿sí? Y vamos a ver que luego vino toda la crisis, digamos, justamente Argentina. Fíjense, se separa Rata Blanca, se separan Iacuriaki. Rata Blanca vuelve indudablemente bueno, se regresa, se unen nuevamente rápidamente y terminan siendo realmente furor en algún momento, digamos, ¿no es cierto? Con el ciclo bajista. Luego vamos a ver que los Fabulosos Cadillac que han sido, digamos, también una referencia del rock nacional a comienzos, finales de los 80, comienzos de los 90, se separan en la crisis justamente del 2002 y regresan justamente con el mercado para arriba, como les decía recién, ¿no? Ustedes fíjense, Soda Stereo vuelve hacia el 2007, los Fabulosos Cadillac lo mismo, y el Curiaki Valderrama también lo mismo. O sea, esto de que la tendencia alcista nos une y la tendencia bajista nos separa, digamos, ¿no? Tiene que ver mucho con esto. En las bandas se nota de manera como muy clara, digamos, ¿verdad? Lo hemos visto también, como decía recién, el estudio que se ha hecho en su momento con los Beatles, en fin.
Pero déjenme compartir ahora esto respecto a los cines, al cine, cómo se refleja en el humor social. Listen to them, children of the night. What music they make. Could the popularity of Mary Poppins or Dracula actually shed light on a social mood that also propels the stock market? According to Brechter, it does just that. All of the popular, groundbreaking horror movies were produced in bear markets. Dracula, Frankenstein, King Kong, The Mummy, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, all of those were produced from 1931 to 1933, 2 short years, during which time the Dow Jones Industrial Average was plummeting. You didn't have a situation like that again for decades until the late 1960s into the early 1980s. And then you had Halloween, Night of the Living Dead, and the Texas Chainsaw Massacre, and all of these, again, groundbreaking horror movies that were popular. And you don't see that sort of thing in bull markets. There's always a mix, of course. There are movies of all types produced all the time. The question is the frequency, the popularity, the intensity. When you see horror movies from bull markets, you find out generally they're derivative, or they're hokey, or they're humorous. But it's the ones produced in bear markets that shock people. While horror movies are a staple of falling markets, adventure, heroism, and family fare are more popular when stocks are rising. And what film company best captures the spirit of a perky, upbeat society? In a word, Disney. Who are you, my dear? Oh, how silly of me. I'm Snow White. In 1937, at the top of a roaring bull market, Disney released his first major animated feature film, Snow White. It was a smash hit. He continued in that genre for the next 30 years with hit after hit as the stock market was rising and the social mood was rising. Then, when the stock market topped out in the late 1960s, suddenly it was as if somebody had flipped a switch on the Disney machine, and the studio did not produce a single major cartoon feature smash hit from the late 1960s all the way through most of the 1980s. And of course, most of that period was a bear market in stocks while they were going sideways to down. Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. As the market recovered in the 1980s, suddenly the Disney machine began to come back to life. And once again, the families were pouring into the theaters to see Disney films. This is not a coincidence. This is the entertainment industry giving the public what it wants when it wants it. Bueno, como ustedes vieron, realmente es muy interesante, ¿no? Es muy interesante porque como se va reflejando y uno empieza a recopilar cosas, ¿no? Los americanos tienen mucho esto de cuando el mercado está al alza, vamos a encontrarnos que se ponen de moda muchas veces películas donde los terrestres atacamos a los marcianos y vamos a conquistar nuevos planetas y en definitiva podemos con todo. Cuando el mercado está a la baja, de repente tenemos un avatar donde nos muestra que hay otro mundo que es mejor que el que estamos viviendo, que en su momento aquellos que tienen algunos años más, lo que ha sido ET, digamos, extraterrestre dulce, digamos, ¿verdad? En fin, digamos, hay mucho que se refleja eso en el humor, digamos, justamente respecto a lo que se consume, ¿no? O sea, pero en qué momento, no es lo mismo, por eso mismo yo siempre digo que aquel que haga mercadotecnia, que aquel que son especialistas en marketing, deberían conocer un poco de los mercados y particularmente de Elliott, porque realmente uno se puede anticipar a la tendencia de consumo de los participantes. Y créanme que yo a lo largo de mis años que he seguido el modelo, lo he visto reflejado un montón de veces. Es increíble cómo eso se refleja, digamos, cómo se ponen de moda películas de terror cuando el mercado está a la baja, cómo se ponen de moda películas de guerra cuando el mercado está a la baja, y cómo empieza a ser todo cambiante cuando el mercado comienza a subir realmente, ¿no? Así como lo reflejamos recién en la música, también se refleja justamente en las películas. Seguramente hoy serán las series que vemos en Netflix las que están en el tope
justamente Netflix o cualquiera de las plataformas de streaming, ¿verdad? Digo, pero al fin y al cabo, en definitiva, no deja de ser una forma de reflejar nuestro humor, digamos, ¿no? O sea, en definitiva, el humor social se termina reflejando en la toma de decisión y eso es lo que a nosotros nos interesa, lo cual muchas veces el poder observar en nuestro contexto en el cual nos encontramos y qué se consume y qué se escucha y de qué manera se viste la gente, en fin, habla un poco del humor social en el cual nos encontramos, y créanme que vamos a encontrar mucha asociación respecto de lo que el mercado ya hizo, digamos, ¿no? Vamos a ver que somos muchas veces, nuestra toma de decisión es una consecuencia de algo que el mercado ya anticipó previamente. En fin, me pareció muy interesante, obviamente que es muy valioso poder seguir hacia adelante, que ustedes lo puedan seguir indagando, investigando, porque créanme que es distintivo, o sea, no van a encontrar otro modelo de análisis que le involucre cosas de lo cotidiano en la, digamos, se quiere, en la interpretación de lo que el mercado al fin y al cabo está haciendo, digamos, ¿no? A veces pensamos que los mercados tienen un comportamiento muy, digamos, se quiere, matemático, cuántico, digamos, ¿no es cierto? Muy estricto, y vamos a ver que el mercado también refleja un comportamiento social prioritariamente, ¿no? Mayoritariamente. Entonces, la verdad que cuando uno involucra lo que llamo yo lo cualitativo y lo uno con lo cuantitativo, seguramente es donde la toma de decisión se torna mucho más confiable, digamos, ¿cierto? A veces, por eso, como yo les comenté en algún momento, cuando uno se dedica solamente a considerar al mercado como algo estadístico, digamos, continuo, estricto, puede pasar que justamente no responda. Hay momentos que sí responde, momentos que no, y tiene que ver con esto, tiene que ver justamente con esto, con que carece de la interpretación social, si se quiere, o con las características del estado de humor, digamos, de los participantes de tal momento, ¿verdad? Por eso Elliott Wave hizo todo un análisis asociado justamente a esto, para poder diferenciar según qué fase del ciclo nos encontremos, en qué ondas de mercado nos encontremos, cuáles son las características, las personalidades de cada una de esas ondas, qué es lo que de alguna forma nosotros vamos a visualizar, digamos, reconocer en nuestro entorno y en el mercado, indudablemente, y nos va a ayudar mucho al momento de decir, mira, me parece que el mercado tiene que habilitar una onda 3, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuáles son las características de onda 3? Bueno, para que sea una onda 3, habitualmente tiene que haber esto, se tiene que escuchar esto, se tiene que estar diciendo esto, digamos, ¿no es cierto? Tiene que aparecer tal condición. Entonces, de alguna forma nos va a ayudar a nosotros a poder definir de manera más concreta si el conteo o o la proyección que estamos realizando va en línea justamente con lo esperado, digamos, ¿sí? Y justamente ese contexto, ese entorno nos va a ser de mucha utilidad. Así que vamos a empezar justamente a repasar la personalidad de los movimientos de acuerdo a Elliott nos enseñó, digamos, ¿no es cierto? Tanto de lo que es un ciclo alcista como lo que es un ciclo bajista, poniendo algunas ejemplificaciones que fuimos recopilando, digamos, en nuestra tarea habitual, digamos, de análisis, ¿verdad? Primero vamos a partir de lo que es justamente la personalidad de la onda 1. Ustedes tienen que imaginarse que la onda 1 tiene la condición inicial de que es un movimiento que nace, digamos, si se quiere, del escepticismo, al fin y al cabo, porque en definitiva el mercado está bajista, o sea, seguramente, y la onda 1 es el primer movimiento del cambio de tendencia del bajista alcista, lo cual es razonable pensar de que el escepticismo sea un poco la condición predominante, digamos, ¿verdad? Dice, al ser una onda impulsiva debemos esperar como secuencia interna 5 movimientos menores o bien un comportamiento dinámico. Nosotros sabíamos cuando analizamos justamente impulsos y visualizábamos o tratábamos de ver cuál era el recorrido de una onda 1. Dijimos que la onda 1 no tiene forma de medirse, que iba a depender si se trataba de un ciclo, básicamente de un activo
apalancado o no apalancado la extensión que podía tomar la onda 1, era un dato particularmente, y que la estructura que pueda desarrollar justamente esa recuperación, esa primera recuperación, iba a ser muy importante a los efectos de poder catalogar el movimiento como onda 1. Por ejemplo, que el mercado desarrolle una secuencia de 5 movimientos o bien una secuencia dinámica ante el cambio, ¿verdad? Dice, es la onda más difícil de proyectar, ya que el primer movimiento de un cambio de tendencia, esto lo habíamos observado anteriormente, es menos emocional, dice. El avance se inicia y se desarrolla en medio del descreimiento y cuando la mayoría se ha convencido que la tendencia es bajista. Esto es muy importante. O sea, porque muchas veces cuando el mercado revierte o cambia la tendencia, nos empezamos a decir, no hay variable que pueda estar justificando la recuperación de precios. Yo quiero decir una cosa, para Elliott eso está bien. Para un eliotista eso está bien, porque generalmente el cambio de tendencia, el primer movimiento del cambio de tendencia, en este caso lo que sería la onda 1, no tiene que estar, no tiene que generar un convencimiento generalizado de que hayamos visto el piso. Al contrario, muchos tienen que descreer de ese movimiento, entendiendo que simplemente es un rebote de mercado para que luego vuelva a bajar, ¿verdad? Entonces, no hay mejor cosa que nosotros estemos considerando el inicio de un ciclo de avance y que eso no se refleje en el humor social, o sea, que la gente no tenga confianza de tal subida, de que muchos interpreten esa subida como algo temporal y se mantengan bajistas asociados a, bueno, al contexto que pudo haber tenido tal mercado en su proceso de caída, ¿no es cierto? Así que la recuperación en onda 1 en medio de descreimiento forma parte de la esencia de la onda 1. Nunca esperemos que el mercado haga piso con una noticia positiva y que haga la onda 1 con optimismo habitual, digamos, de una tendencia, porque justamente la gente no le cree. La gente le va empezando a advertir la posibilidad de un cambio cuando ya estamos casi finalizando la onda 1 y allí viene la onda 2, que es donde empieza a desarmar un poco esos estímulos que pudo haber provocado justamente la recuperación inicial. Así que, pero es importante esto, es muy importante porque como analistas nos enfrentamos muchas veces en esa onda 1 a un contexto muy difícil y a veces pareciera que uno quiere ver pececitos de colores donde no lo hay, pero créanme que forma parte de la esencia de la onda 1 que se dé en un contexto de incertidumbre, digamos, y justamente sería más poco confiable pensar una onda 1 con noticias positivas o estimulada con una mayoría de mercado, que justamente cuando se da en manera, digamos así, sin pocas variables que afirmen eso como un posible cambio de tendencia, digamos, ¿no? Dice, el movimiento es impulsado principalmente por el ingreso de manos fuertes y por un short covering. Eso lo hemos visto justamente. El short covering, ustedes saben, es la cobertura de los cortos, aquellos que se encontraban vendidos, jugándole a la baja, y el movimiento de suba muchas veces está potenciado por esa cobertura de posiciones bajistas, lo cual está hablando más de personas que buscan cubrir la pérdida generada por la recuperación del precio al estar ellos del lado vendedor, que por el convencimiento de que efectivamente se haya producido un cambio de tendencia, ¿verdad? Vienen algunos ejemplos de lo que puede llegar a ser una onda 1. Esto yo les mostré en algún momento, lo que tiene que ver justamente respecto a lo que ha sido el piso de Argentina en el año 2001, ¿no es cierto? Fíjense lo que se decía en ese momento: Argentina al borde del abismo, todo lo que estaba asociado, al contexto de la crisis. Había mucha incertidumbre, sin embargo, fíjense cómo el mercado empezaba a revertir su tendencia, ¿sí? Hasta que arma su onda 1 con el fin de la convertibilidad. Lo que quiero mostrarles es que todo esto fue en un escenario de caos en Argentina, no fue un escenario de confianza, ¿se dan cuenta? Esto es el fin de la convertibilidad, y ese fin de convertibilidad en realidad provocó un rally. En ese momento tiene una explicación esto, que esto es un comportamiento de suba, básicamente al saber que
teníamos un corralito en ese momento, ustedes recordarán, no se podía sacar, teníamos un límite de extracción de dinero de los cajeros en ese momento, y mucha gente que hacía, aquellos que conocían el famoso contado con liquidación, bueno, compraban acciones en el plano local para poder, justamente, pues se podía utilizar el dinero en cuenta, pero no se podía extraer todo el dinero, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían? Lo que hacían era comprar acciones en el plano local que tengan ADR, y se transferían los títulos, se vendían vía ADR en Nueva York, y de esa forma se hacían de los dólares por afuera, ¿verdad? Entonces eso provocó una demanda de acciones muy importante. La gente lo entendía como que, en definitiva, o el mercado lo entendía como que era algo transitorio hasta tanto todos puedan sacar un poco el capital que tenían en sus cuentas, digamos, ¿verdad? Sin embargo, fue el punto de partida de lo que fue luego un gran ciclo alcista para Argentina, ¿verdad? Pero bueno, en fin, vuelvo a repetir, la onda 1 se da en el desconcierto, en el descreimiento, y donde las noticias justamente no son positivas. Fíjense lo que ha sido la onda 1 del ciclo alcista del euro, o sea, cuando se inicia o nace el euro un poco como moneda común, lo que reflejaban un poco el humor de los europeos, en este caso de un alemán. Dice: para mí el marco alemán resume los enormes esfuerzos que hizo mi generación para sacar adelante a Alemania, y ahora lo sacan y estamos a la merced no sé de cuántos países. No quiero imaginar lo que podrá pasar. Bueno, el euro voló, ¿no? El euro pasó de niveles, estar por debajo de $1, un euro, en ese caso, y bueno, valía 0,80 en ese momento cuando nace, digamos, la moneda común, y bueno, y eso se fue a 1,60 luego, ¿no? En el 2008, lo cual justamente toda esa desconfianza que había inicialmente es característico también de la onda 1, ¿verdad? Lo que ha sido la onda 1 del ciclo de bull market que han tenido los commodities en los 2000, entre el 2002 particularmente y el 2008, ¿no es cierto? Ustedes recordarán el famoso recalentamiento de la economía antes de que explote la crisis subprime, digamos, ¿verdad? Bueno, todo ese proceso de suba que se estaba dando en el 2002 en el oro y en el petróleo se asociaba a un comportamiento inusitado, digamos, ¿sí? Respecto a lo que estaba pasando con la guerra. No se decía, no se creía que era el inicio de un gran ciclo de avance, digamos, ¿no es cierto? Entonces es una muestra también, o un reflejo de cómo el mercado crecía en medio de la incertidumbre. Pueden observar también en el caso, bueno, cuando se dio la crisis subprime, el mercado hace piso en marzo del 2009 en tal caso, y el Fondo Monetario no hablaba allí de una circunstancia del inicio de un gran ciclo alcista que nos llevó hasta estos tiempos, ¿no? A nuevos máximos históricos. En ese momento donde el mercado estaba muy nervioso, fíjense que dice: el FMI cree que la crisis será más larga e intensa que las anteriores y la recuperación será débil. Entonces uno ve el mercado recuperar, uno que dice es un rebote para luego seguir bajando. Bueno, no ha sido así. Efectivamente el mercado terminó subiendo, y es probable que la conjunción de la crisis financiera y la desaceleración mundial sincronizada originen una recepción excepcionalmente profunda y extendida en el tiempo, ¿sí? Esto fue compra, esto fue piso del mercado, ¿sí? Entonces en ese momento no se estaba hablando de que el mercado había hecho piso justamente. Hasta que viene la onda 2. La onda 2 tiene la particularidad de ser una onda correctiva dentro del ciclo bajista, ya lo conocemos, y suele tener un comportamiento profundo. Ustedes recordarán que cuando vimos la medición, el cálculo, la armonía de una onda 2, suele ser un movimiento de corrección que habitualmente va más allá del 50% de retroceso de lo que es el trayecto de la onda 1. Entonces, imagínense ustedes, si la onda 1, ya hagamos una lectura rápida, ¿no? Si la onda 1 crece en medio de incertidumbre, en medio del desconcierto, del descreimiento, ¿qué pasa cuando el mercado habilita una onda 2 que va más allá del 50% de lo que ha recorrido la onda 1? Es habitual que creamos que todo retornó nuevamente a la normalidad, entre comillas, de lo que podría ser un escenario bajista. O sea, la gente se termina de convencer que efectivamente la 1 fue un rebote y que la onda 2 es ni más ni menos que la reanudación de la tendencia, aunque finalmente no es así. Fíjense que dice es una onda correctiva, debemos esperar
como secuencia interna 3 movimientos menores o bien un comportamiento trabado. Esta onda recorta la mayoría de las veces gran parte del crecimiento desarrollado por la onda 1, más del 50%, como decía recién. Dice, la psicología se mantiene altamente negativa e incluso muchas veces este negativismo es mayor al que se percibe al inicio de la onda 1. ¿Por qué? Claro, el impacto de la caída que provocó, digamos, seguramente el ciclo bajista, tiene cierto rezago, digamos, en cuanto al negativismo. Entonces, de la misma forma que la onda 1 no se le cree, cuando retoma la onda 2 se potencia el negativismo, ¿no? Están todos como mucho más convencidos de que efectivamente el mercado va a retomar la baja, aunque así no sea, digamos. El movimiento es entendido como la renovación de la tendencia bajista y como consecuencia se retoman las ventas en descubierto, aunque los volúmenes ya no son tan altos. Bueno, eso es una muestra, una advertencia de lo que nosotros podemos reconocer como una onda 2. ¿Por qué? Porque observamos que la fuerza vendedora ya empieza a perder justamente poder, por decirlo de algún modo, más allá de que la psicología siga siendo bajista, digamos, ¿sí? Aquí algunos ejemplos. Dijimos la onda 1 de Argentina en el ciclo del 2001, lo que fue la crisis del 2001. Fíjense la onda 2, miren lo que se decía: para los empresarios la violencia y la crisis social irán en aumento, ¿sí? Argentina sigue en la incertidumbre, mucho más desconcierto. La encuesta fue realizada en exclusiva por el cronista. Dice entre 162 empresarios de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, según el sondeo, los privados están más que preocupados, ¿sí? Y muy pesimistas. ¿Se dan cuenta? Y es normal que esto ocurra en la onda 2, ¿sí? ¿Qué pasó con la onda 2 de lo que fue, en este caso Brasil, digamos, ¿no es cierto? Brasil en dólares. Con la salida de Collor de Mello, la onda 2 elimina participantes, no sería el concepto. Muchas veces castiga al político. Hay renuncias en la onda 2, renuncia de ministros y hasta incluso de presidente. De hecho, que Collor de Mello se tuvo que ir en el año 92 de la gobernación, digamos, porque le iban a hacer juicio político. Algo parecido a lo que le pasó a Dilma en el 2016, ¿sí? Y fíjense que ese fue el punto de partida, un mercado que bajó asociado a un contexto de mucha incertidumbre política, y que luego cuando se va el presidente, al contrario de lo que uno podría pensar, eso se va a agudizar. Fue el punto de partida para algo que fue realmente un crecimiento exponencial, si se quiere, para la bolsa de Brasil, digamos, ¿no? Luego aquí tienen la onda 2, le mostré lo que ha sido la incertidumbre que se planteaba en la onda 1 respecto del Fondo Monetario cuando fue la salida de la crisis subprime. Ustedes pueden ver aquí, el mercado comienza un proceso de recuperación. Esta es la bolsa de Alemania, cae, y en esa caída, ¿qué se decía? Europa sufre los coletazos de la crisis de subprime y es posible que los bancos, ustedes recordarán, bancos franceses, italianos, españoles, portugueses, estaban todos muy complicados, ¿sí? Y Alemania era un poco el que manejaba también ese escenario de incertidumbre, porque es uno de los los países más poderosos dentro de la Unión Europea. Y fíjense, en ese momento lo que se reflejaba en los medios, digamos, ¿no es cierto? Esto es justamente octubre del año 2011, ¿sí? El mercado bajaba con esta velocidad. Dice, la economía del mundial está en una fase nueva y peligrosa, había advertido justamente el Fondo Monetario. Una rebaja en la calificación crediticia de Italia, más datos negativos de Europa, el intento por conseguir capitales para apuntalar a los bancos franceses y signos alarmantes que indican que los inversores han perdido la fe. Dice, el desastre amenaza, típica afirmación de piso, ¿no? Los ecos de la crisis económica y financiera del 2008 no se pueden ignorar. Los gobiernos deben tratar de mantener la credibilidad presupuestaria sin eliminar el crecimiento necesario. Los bancos centrales tienen menos margen de maniobra para generar crecimiento y apenas entienden las nuevas herramientas que están utilizando. O sea, ustedes visualizan esto y díganme si realmente haciendo el ejercicio tomarían decisiones de salir a comprar acciones. Seguramente no. Entonces lo que quiero mostrarles, la onda 2 tiene esa particularidad
de que es un convencimiento de que todo lo que era malo se va a potenciar, digamos, ¿no? Sin embargo, fíjense que fue el punto de partida a un gran ciclo de avance luego para la bolsa alemana y de recuperación para los mercados europeos. Así que, de hecho, que en el 2011, 2012 hace piso también luego España, en fin, digamos, ¿no? Si bien Alemania fue la que más subió dentro de Europa, todos los mercados se han logrado recuperar. Y vuelvo a repetir, ¿no? O sea, el contexto no era de compremos acá que acá viene el gran bull market, todo lo contrario, es mejor salgamos corriendo porque la cosa se empieza a hacer cada vez más pesada, por decirlo de alguna forma, hasta que llega la onda 3. Y la personalidad de la onda 3 sabemos nosotros que es un comportamiento muy dinámico de tendencia. La onda 3 es la que todos esperamos, lo analizamos en cuanto a su magnitud, en cuanto a su recorrido. Sí, y ahora vamos a ver su personalidad, con qué contexto de mercado nos vamos a enfrentar cuando analizamos la onda 3. Dice, es una onda impulsiva, debemos esperar como secuencia interna 5 movimientos menores o bien un comportamiento dinámico. Dice, esta onda es generalmente la más importante y la de mayor extensión y amplitud dentro de movimientos tendenciales. Esto ya lo conocemos cuando vimos justamente las magnitudes, ¿sí? Las armonías de cada uno de los movimientos. Dice, la psicología es positiva. El número de participantes y los volúmenes se incrementan, la subida de los valores es generalizada. Esto es importante porque en la onda 3 todo sube. O sea, ¿qué sube más? Bueno, podemos empezar a ver si sube más un activo u otro, pero en general es cualquier cosa que cumple sube porque el mercado está muy retrasado. El mercado en la caída se dio la limpieza de capital, la limpieza de participantes, y hay muchos participantes fuera del mercado. En la onda 1 no entraron por incertidumbre, en la onda 2 se potenció esa incertidumbre, en la onda 3 quieren entrar todos juntos. Eso termina retroalimentando la tendencia. Entonces, cuando ustedes estén esperando una onda 3, sepan de que esa onda 3 tiene que estar acompañada por volumen, porque en definitiva la onda 3 no refleja ni más ni menos que el ingreso del flujo de todos esos participantes que quedaron afuera del inicio del ciclo, digamos, y que tienen que venir justamente al mercado. Si ustedes están considerando un movimiento en onda 3 y no tienen la dinámica y el ingreso de flujo suficiente, bueno, allí es donde ustedes tienen que justamente dudar si realmente estamos en una onda 3, ¿sí? Dice, el movimiento implica el ingreso de nuevos capitales al mercado, los indicadores económicos muestran mejoría, las diferentes ramas técnicas y fundamental empiezan a coincidir. Y esto es normal porque, bueno, justamente en la onda 3 nosotros los técnicos que vemos, y vemos dinámica tendencial, vemos incremento de volumen, mayor cantidad de participantes, digamos, en fin, digamos, ¿no? Y los fundamentals que vienen, bueno, ven que empieza a haber ciertas expectativas, digamos, empiezan a mejorar las expectativas de todo ese escenario negro bajista que se había generado con la caída, indudablemente. Entonces las variables empiezan a mostrar ciertos cambios, y eso es lo que hace de que los técnicos y los fundamentals en la onda 3 nos ponemos muchas veces de acuerdo y coincidimos en cuanto a la dinámica de tendencia, digamos. Y fíjense lo que ha sido la onda 3, la edad de oro en Estados Unidos, todo lo que fue luego de la crisis del 30. Recuerden que el mercado hace piso en el año 32, luego se recupera, hace una onda 2 hacia el 42 y viene toda una gigantesca onda 3 que fue totalmente, bueno, evolutiva, ¿no? O sea, con lo que fue el crecimiento de industrial, en fin, digamos, ¿no? Fíjense en ese momento Nixon asumiendo que, como decía el video, ¿verdad? Nixon, muy popular en su momento, terminó siéndose como uno de los presidentes más impopulares, digamos, teniendo que renunciar en el ciclo bajista, pero en el ciclo alcista fue presidente y luego reelecto, digamos, ¿no? En el año 72-73. Así que realmente interesante. La bolsa está de fiesta, decían justamente en Argentina, luego de la crisis del 2001. Aquí hablaba Argentina al borde del abismo, aquí se hablaba de que había mucha desconfianza por parte de los empresarios, de que iba a crecer la violencia. Bueno, fíjense lo que pasó con la bolsa, y recién aquí llega la bolsa está de fiesta, ¿sí? Dice, fíjense que hablaban de que, y ahora que la bolsa porteña llegó al ansiado techo de 1000, ¿qué se puede esperar en el mercado? Según los analistas, esta es una fiesta que tendrá intervalos, pero está lejos de terminar. Acá se convencen de que el mercado estaba para arriba.
acá era todo incertidumbre. ¿Se dan cuenta cómo se refleja eso? ¿Sí? El consenso entre economistas del país crecerá más de los esperados. Yo le decía, la onda 3 hay una coincidencia entre el technical y el fundamental. Empiezan a aparecer datos positivos que retroalimentan mucho más la tendencia. Fíjense lo que pasó también en la bolsa de Lima, justamente en la bolsa de Perú, en el año 2006 con todo el boom de los metales, ¿sí? La bolsa crecía en dólares más que en soles, o sea, tenía mayor rendimiento en dólares que en soles, y se esperaba que continuara así en el 2007. Bueno, vino a subprime y se llevó puesto todo, digamos, ¿no es cierto? Pero en definitiva, las expectativas empiezan a ser lineales, ¿no es cierto? Netflix también en una onda 3, porque la onda 3, fíjense, fue tapa de Economist que decía, bueno, el gigante que todos miramos, ¿verdad? En el techo de la onda 3 apareció The Economist, Netflix, The Economist, ¿sí? Luego vino la corrección, luego el mercado volvió a subir, pero en realidad fíjense cómo se refleja a veces en algunas empresas de renombre. Es más dificultoso encontrar por ahí, noticias que reflejen la psicología de ciertas empresas, pero de los sectores se puede ver más claro, ¿no? O sea, cómo la dinámica tendencial termina generando cierta euforia o decepción o descreimiento en el sector, digamos, ¿no? Y es importante eso, ver cómo se va reflejando también. Luego viene la onda 4. La onda 4 es una onda correctiva. Debemos esperar como consecuencia interna 3 movimientos menores o bien comportamiento trabado y muchas veces lateral. Recuerden que las formaciones de triángulos son muy comunes en onda 4. O sea, la onda 4 es la fase correctiva que viene luego de la onda 3. Dijimos que la onda 3 es la que acumula muchos participantes, mucho flujo entrante, digamos, nuevo. Lo cual es razonable que la onda 4 por ahí no sea tan profundo, sino que sea más bien lateral, sea una corrección más en tiempo que en precio. Entonces es muy de la onda 4 tener comportamientos más bien laterales. Y si esta onda recorta parcialmente el avance recorrido por la onda 3 y su comportamiento difiere por la onda 2 por regla de alternancia. Otra ayuda que nos puede dar la onda 4 es ver justamente si vimos una onda 2 profunda, es posible que la onda 4 sea lateral justamente. Y más si es onda 4 justamente, ¿no? O sea, tiene que ver con la guía de la alternancia y al mismo tiempo tiene que ver con esto de que la onda 4 no suele ser un movimiento de carácter profundo, más bien mantiene el optimismo generado por la onda 3, lo que produce una corrección más en tiempo, ¿no? La psicología se mantiene positiva, se interpreta la baja como un descanso de la tendencia alcista. Sin embargo, como es frecuente la lateralización en esta instancia, los inversores salen debido al costo de oportunidad. Bueno, es común eso, que la onda 4 genere cierto fastidio y elimine participantes en el tiempo, justamente a la espera, de un costo de oportunidad, ¿no? O sea, porque en definitiva estar en un activo donde no tiene una dinámica tendencial, prefieren algunos salirse para ir a buscar otros activos con mayor dinámica, ¿verdad? Algunos ejemplos de onda 4. Cuando fue la crisis, recuerden que acá se hablaba de un inusitado crecimiento del oro. Ya el mercado, miren lo que subió, pasó de $350 a cerca de $1000. El mercado había corregido con la subprime y se hablaba de que, fíjense, comparado con otros instrumentos de inversión, algunos expertos no recomiendan la inversión en oro a largo plazo porque no suele dar sustanciosas ganancias o dividendos. Sin embargo, muchos analistas coinciden al afirmar que en tiempo de crisis el oro es un valor de refugio, lo cual, lo veían como algo positivo para refugiarse en el contexto de crisis, pero tampoco lo veían como algo muy ambicioso. No olvidemos que el oro pasó de los $700 en el año 2008, se fue al año 2011 a niveles cercanos a los $2000, así que realmente fue importante el rally, digamos, ¿verdad? El euro, aquí ustedes recordarán la nostalgia respecto de lo que reflejaba el alemán. Decía que íbamos a estar a la merced de una moneda, la merced de no sé cuántos países. Bueno, fíjense lo que hizo el euro. Cuando el euro cae en la onda 4 se hablaba de si iba a desaparecer. Siempre que la caída reflejaba ya está, terminó, digamos, ¿no es cierto? Bueno, esto se fue todo a 1.60 luego, ¿no? Fíjense, destacados economistas europeos consideran que podía darse un escenario en el que algunos países quieran salirse de la unión monetaria atendiendo intereses nacionales. O sea, esta caída provocó eso. Recuerdo que provocó,
obviamente conflictos sociales en algunos países, París, incendiaban autos, en fin, digamos, ¿no? Dice, el fin de la unión monetaria y la consecuente desaparición del euro es un escenario que ya no descartan destacados economistas europeos. Dice, es absolutamente posible que algunos países miembros atiendan a intereses nacionales, algún día salgan de la Unión Europea, ¿sí? En fin, digamos, lo que quiero mostrarles, la corrección de la onda 4 provoca también un estado de humor negativo en este caso, digamos, ¿sí? Y sin embargo, bueno, fue compra eso, ¿no? El mercado volvió a la onda 4, volvió a la 4 primer grado, vino la 5 y todo era euforia para el euro, ¿no? Fíjense lo que se hablaba en la onda 4 de España. Moody's mejora la nota de España por primera vez desde el inicio de la crisis. Sí, el FMI mejora las proyecciones, o sea, es decir, fíjense que un desarrollo correctivo en onda 4, el humor mantiene un escenario, en este caso positivo más que nada, asociado a lo que había crecido el mercado en la onda 3. O sea, lo cual, la onda 4 tiene este comportamiento de psicología un poco ambiguo, ¿no? O sea, datos negativos que no son tan negativos, humores que van cambiando pero que no se terminan de consolidar, digamos, ¿no? O sea, es decir, la onda 4 tiene esta condición de duda, de incertidumbre, ¿verdad? Con un mix de cosas positivas con cosas negativas en general. La onda 2, ustedes recordarán que la onda 2 es como muy marcada la tendencia, o sea, la onda 2 será todo se vuelve a destruir. La onda 4 es bastante más ambigua en ese sentido, ¿verdad? Hasta que llega la onda 5. Dice, la onda 5 es una onda impulsiva que sería el fin del ciclo de impulso. Debemos esperar como secuencia interna, 5 movimientos menores, aunque muchas veces menos dinámico que la onda 1 y 3, salvo en commodity. Bueno, esto es importante. Recuerden que generalmente la onda 5 suele tener un comportamiento bastante parecido a la onda 1, con una mayor inclinación muchas veces en lo que respecta a la dinámica de suba. O sea, por ahí la magnitud es parecida, pero por ahí en términos temporales suele demorarse un poco más, no es tan lineal, salvo cuando estamos hablando de commodities o de monedas, forex, porque bueno, en la onda 5 puede haber algún pico de euforia importante, algún recorrido importante asociado a la cobertura de muchos que en esos activos tienen la necesidad o la obligación de salir a cubrirse en una dinámica tendencial. Entonces, por eso mismo lo hemos hablado de que bueno, justamente en la onda 5 puede haber movimientos extendidos o alargados muchas veces en estos tipos de productos, ¿verdad? Dice, porcentualmente suele rendir mucho menos de lo que se esperaba. Sin embargo, a medida que se desarrolla el movimiento se incrementa de manera importante el optimismo. Bueno, justamente estamos hablando ya del fin del ciclo, lo cual ya se tiene que ver como muy reflejado el optimismo, ¿no? O sea, acá donde aparece el pop nuevamente de moda, ¿verdad? La música romántica de moda, digamos, ¿verdad? Todos somos amigos, acá donde como decía Prechter, acá donde las bandas se vuelven a unir, digamos, ¿no? Acá donde vamos a ver películas de Disney nuevamente o románticas. Es decir, la onda 5 es como el fin de la euforia, digamos, ¿no? O sea, todo el pico más alto, digamos, del optimismo que podemos alcanzar, ¿verdad? Y todo eso se ve reflejado. Fíjense, la psicología es altamente positiva. La bolsa es el negocio, titulan la mayoría de los medios. Las acciones secundarias comienzan a mostrar mayores rendimientos que las primarias por efecto de la confianza. Este es un punto clave, principalmente en el mercado argentino, donde muchas veces vemos que los famosos galpones, que le llaman, ¿sí?, las acciones de segunda línea, tienen crecimientos porcentuales mucho más altos, mucho más importantes que las acciones de primera línea, y la gente decide salir a vender acciones de primera línea para volcarse a acciones de segunda línea, lo cual habla claramente de un exceso de confianza, ¿no? O sea, la gente ve rendimientos más interesantes en las acciones de segunda línea y deciden salirse de acciones de primera línea para pasarse a otros activos que son de más riesgo, ¿no? Así que eso también es un reflejo claro de la confianza, de la euforia que se vive en la onda 5. Los fundamentos son alentadores y se hacen proyecciones lineales. Fíjense algunos ejemplos de la onda 5. El Dow Jones testea nuevamente 1000 puntos, hace el 68. Nixon gana la elección
y era personaje del año, de Time, digamos, sí, el hombre llegaba a la luna, como le dije a ustedes, cuando hablábamos de las películas, sí, en la onda, en el ciclo alcista, vamos por nuevos horizontes, ¿no? Y generalmente los extraterrestres son nuestros enemigos y vamos a conquistar nuevos planetas. Luego, cuando el mercado viene para abajo, los extraterrestres son los que nos pueden salvar a nosotros, digamos, ¿no? Y ya no se habla mucho de viajes a la luna, de comprar tierras en la luna o en otros planetas, como muchas veces suele suceder. Esas cosas siguen apareciendo hoy en día, no se crean de que es algo que quedó en el tiempo, digamos, ¿no? Fíjense las tapas, en Time entran en el techo de las burbujas tecnológicas, se descubre el ADN, ¿sí? Fíjense, en ese momento se hablaba que íbamos a tener chips en la cabeza. Nadie puede dejar de reconocer el avance de la tecnología del 2000 a la fecha, ¿no? Lo que nosotros tenemos que pensar de que acá el mercado se cayó, en algunas empresas incluso desaparecieron, otras cayeron 70, 80%, el mismo índice se cayó cerca del 60%, ¿cierto? Es decir, no todo es lineal, y tenemos que aprender a reconocer eso, digamos, ¿verdad? Bueno, lo mismo que pasó a Nixon, pasó con en este caso, con George Bush, digamos, hijo, ¿no es cierto? Donde es presidente en el 2000, luego viene la crisis, vino la caída de las Torres Gemelas, el atentado, en este caso, bueno, justamente salió Bush a decir, ustedes recordarán, hay que ir por quienes nos atacaron, quienes nos hicieron el mal, digamos, ¿no? El ataque a Irak, ustedes recordarán, fue reelecto Bush justamente el año 2004, es reelecto. Y bueno, ustedes saben muy bien que en el 2008 se fue como uno de los presidentes también, al igual que Nixon, más impopulares de Estados Unidos, ¿no es cierto? Botín, el señor Botín, dueño de Santander, salió a pagar una empresa tecnológica argentina, Patagon.com, ¿sí? En el año 2000, en el techo del mercado, salió a comprar, justamente todos querían tener su .com, y pagó 575 millones de dólares por una empresa que un año o 2 años más tarde había desaparecido, digamos, directamente, lo cual es realmente impresionante. Esto te muestra la euforia a dónde te puede llevar a personas incluso quizás tan formadas, ¿no? Como en el caso de Botín, realmente terminó entrando en esa burbuja, de verdad. Bueno, en lo que ha sido el bull de Brasil, de la época del 2000 al 2009, 2010, digamos, ¿no? Donde se hablaba del despegue de Brasil. Lula era el personaje del año, Lula era el estandarte del crecimiento brasilero, ustedes recordarán. Años más tarde terminaba preso en la crisis, digamos, ¿no es cierto? Pero en el techo era ídolo, ¿sí? Se hablaba, bueno, se le daba grado de inversión a Brasil. Fíjense, justamente Standard & Poor's sube la calificación, la típica, ¿no? Sube la calificación, el mercado va así subiendo. No, cuando sube la calificación es algo que pasó, no significa que vuelva a pasar. Fíjense que decía que Brasil se convertía entre los países más seguros para invertir. Miren lo que fue luego. Miren a subprime, digamos, ¿no? A Lula le hicieron la película. Bueno, ahora Alberto quiere que le hagan la película a él, pero no creo que se la hagan, digamos, muy posiblemente no se la hagan. Pero a Lula sí, ¿por qué se le hicieron a Lula? Bueno, porque justamente fue en el techo que hicieron la película, ¿no? El año 2010, mejor momento de la época, digamos, si se quiere, de la bolsa brasilera en términos de dólares, ¿verdad? Y Lula allí sí era como aquel trabajador que vino justamente y sacó al país adelante. Bueno, luego terminó preso, ¿verdad? Luego vimos en el caso de, bueno, lo que es el furor de las materias primas, ¿no? Como cuando vino el gran rally en el 2008 del mercado de granos y todos los commodities. Bueno, fíjense, hablaban aquí, los grandes fondos de inversión ya han volcado miles de millones de dólares en el pujante mercado de commodity, como el trigo, la soja, el maíz. Dice, pero la apuesta de algunos grandes inversores es ahora más fuerte y a largo plazo. Compran tierras, fertilizantes, elevadores de granos y equipamientos para el transporte, convencidos de que la necesidad de alimento en el mundo crecerá todavía más. No se han equivocado respecto de eso. El mundo siempre va a necesitar alimento. Acá el problema es el timing. Cuando uno compra acá, compra más caro que cuando el mercado se cayó 60% en 6 meses. ¿Sí? Entonces uno tiene que, el tema del timing, no olvidarse, ¿verdad?
Luego el mercado se desplomó, ¿verdad? Vino la crisis. Recoil, decía The Economist, en el techo del 2008 del petróleo. Goldman Sachs decía que el petróleo se iba a ir a $200. O sea, es del furor de la onda 5, ¿sí? El mercado se cayó a 33, vino a subprime, se cayó a 33 en 6 meses también. De $147 a $33. Entonces, para que ustedes vean que no esperen noticias negativas para vender en la onda 5. Cuando las condiciones de saturación, de euforia se den, ese es el momento de venta. Lo vamos a hablar mucho en las clases prácticas, digamos, ¿no? Luego fíjense en el oro. ¿Qué se decía el oro? Que iba a triplicar el precio. Acá se decía que no daba sustanciosas ganancias. Le mostré el artículo. El mercado subió cerca de los $2.000 por onza y ya se hablaba de que se iría a los $5.000. ¿Sí? Bueno, se desplomó el oro. De hecho, que volvió a niveles de 1.000 de vuelta. ¿Sí? Y el euro, la onda 5 en la Gran Manzana en Nueva York, solamente preferían euros, nadie quería dólares. Acá recordarán la nostalgia del alemán, ¿sí? Acá se decía que se aparecería el euro, acá que se decía, no, solamente dame euros. Se dan cuenta cómo cambia la psicología, es realmente increíble, ¿no? Entonces, cuando uno puede unir lo que tiene que ver con las diferentes dimensiones, las estructuras, los conteos, las armonías, digamos, ¿sí? Y la psicología, realmente se convierte en un arma muy importante para poder proyectar, para poder interpretar lo que el mercado está haciendo, ¿verdad? De hecho, que acá decían que se querían ir, muchos países querían ir de la Unión Europea, o en este caso del euro, y acá Chipre y Malta reciben la euforia. El euro asumieron en el techo, ¿no? O sea, llegaron en el techo del euro. Se desplomó el euro después, ¿verdad? No tengo euro, dice conmigo, ni tengo idea, pero desde hoy creo que mi bolsillo se llenará con esta moneda y muy pronto voy a aprender, decían. Sí, acá acá nadie quería el euro, acá todo el mundo quería el euro. ¿Sí? Putin, tapa de Time. Putin, tapa de Time. Estoy hablando del presidente de Rusia, tapa de una revista americana, ¿no? O sea, sí, como unos personajes del año. Miren lo que pasó luego, en el 2008, ¿sí? Con la subprime, miren lo que pasó con la bolsa rusa después. No creo que hoy estemos en condiciones de que Putin sea el personaje del año en tapa de Time. Vean cómo cambia el ciclo, ¿no? Lo mismo, tapa de Time, fíjense, el regreso de Colombia, ¿sí? Realmente impresionante, con Santos en la tapa, y el bull de Colombia hacia el año 2012, luego de toda la época de Uribe y luego Santos como continuación de Uribe, ¿sí? O sea, fíjense, este fue el techo de la bolsa colombiana, nunca más pudimos tener un valor semejante, digamos, ¿no? El mercado no logró nunca más recuperar esos valores del año 2012. Néstor Kirchner, fíjense, aquí asume como uno de los presidentes más con menor popularidad, por decirlo de alguna forma, porque solamente el 20% de los votantes lo habían justamente elegido, pero ante ir al balotaje y al renunciar Menem, ustedes recordarán, termina asumiendo Néstor Kirchner, ¿sí? Y luego en el 2005, 2007, diría yo, en ese rango entre el 2007, se convierte, justamente en uno de los presidentes más populares, digamos, ¿no? Sale Argentina, saca a Argentina se quiere del default, le paga el Fondo Monetario, la deuda, en fin, digamos, ¿no? Para que ustedes vean cómo la onda 5 genera ya conocemos un poco la historia de los Kirchner hacia adelante, después, digamos, ¿no? Pero al principio, en ese momento, se veía como un salvador, digamos, ¿verdad? Como lo pasó con Lula también, digamos. Fíjense, para Standard & Poor's el crecimiento argentino es impresionante, ¿sí? Y elevan la calificación de Argentina. Vino a subprime, se cayó fuerte Argentina, ¿verdad? Latinoamérica la más optimista. Mirá, cómo no iba a ser. Miren lo que fue el bull market en este caso de Argentina, pero recuerden lo que pasó en Brasil, recuerden lo que pasó en Colombia, y claro, la más optimista, ¿sí? La suba de precios, la suba de mercado te genera optimismo, ¿sí? Te genera optimismo, es tal cual.
Fíjense lo que pasó en el techo la Honda 5 con la era Macri, digamos, ¿no? Estábamos de moda en Wall Street y los inversores del mundo quieren comprar deuda y confían en Macri. 2017, septiembre de 2017. Bueno, ya hoy nadie quiere comprar deuda, entonces tenemos que pensar hoy, che, ¿no estaremos en un piso de deuda? Seguramente nadie quiere deuda argentina, nadie. ¿Sí? Bueno, esto es así, esto es cíclico, siempre cíclico. Ganábamos la Copa América todavía no hemos ganado la Copa América de fútbol, pero sí ya teníamos la Copa América bursátil en ese momento, digamos. En enero del 2008 el mercado estaba haciendo techo y fue el punto de partida de un gran bear market que se terminó profundizando hasta marzo del 2020, el momento que es el piso de la pandemia, ¿no? Así que esa es la progresión, digamos, de psicología del ciclo de impulso, el ciclo positivo o el ciclo de impulso tendencial del mercado. Entonces, vuelvo a repetir, la progresión emocional, ¿para qué nos ayuda? Para empezar a testear nuestro conteo del contexto, ¿me explico? O sea, cada uno de los movimientos que nosotros estemos proyectando tiene que estar un poco, reafirmado por el contexto en el cual se está dando. Si no, tenemos que dudar respecto si el conteo que estamos viendo es concreto. O sea, recuerden de que el patrón de comportamiento que Elliot propone es el reflejo, al fin y al cabo, del humor social, y ese humor social tiene que verse reflejado en la toma de decisiones, y el mercado es el punto, la vidriera de los quienes primeros toman decisiones, que son los inversores, claramente, ¿no? Nadie compra para perder dinero, nadie vende para perder dinero. O sea, cuando compran es porque creen que las expectativas generalizadas son positivas o viceversa, digamos, ¿sí? Ahora veamos cuál es la progresión emocional en las correcciones, tomando como referencia simplemente las fases correctivas de un zigzag, digamos, ¿sí? La secuencia de 3 movimientos. ¿Qué pasa en la onda A? Bueno, la onda A tiene algo muy parecido a la onda 1. Es el primer movimiento del cambio de tendencia, ahora de alcista bajista, ¿sí? Y es una onda impulsiva dentro del ciclo bajista. Debemos esperar como secuencia interna 5 movimientos menores. Al igual que la onda 1, es un movimiento difícil de proyectar, ya que es el primer movimiento del cambio de tendencia. Y si la psicología se mantiene positiva, y es razonable, recuerden ustedes que la onda 1, ¿qué pasaba? La psicología se mantenía negativa y crecía en el medio del desconcierto. Bueno, ahora justamente pasa lo mismo. El mercado, en la caída de la onda, todo termina siendo positivo, solamente de que se entiende como una toma de ganancia. Es una simple toma de ganancia, titulan la mayoría de los medios. Los inversores buscan el nuevo punto de compra, sin embargo la cobertura de posiciones compradas descubierto potencia en la caída, y por ahí eso es lo que puede generar algún desarme inicial de posiciones. Los fundamentos son aún alentadores, descreen en la baja del mercado, digamos. Sí, algunos ejemplos. Esto ustedes, por ejemplo, fíjense, esto fue la caída de los 70, ¿sí? Con la guerra de Vietnam. Fíjense, Dow pierde el 80%, se incrementa un poco lo que se encrudece lo que ha sido la guerra. Preocupación por el crecimiento de la violencia en la guerra en 1970. Sale de hecho que a partir de esta onda A, recuerden que esto fue toda la era de oro de Estados Unidos, ¿sí? Nixon termina en el año 72 siendo reelecto, digamos, ¿no es cierto? Porque justamente tiró como mensaje la idea de que iba a sacar a los soldados de Vietnam, justamente, ¿no es cierto? La gente en el bull market no quiere guerra, la gente quiere paz, digamos, ¿no? En el bear market sí, vamos a buscar a quien nos hizo mal, digamos, ¿no? Eso se refleja de manera continua, ¿verdad? ¿Qué pasó con la subprime? Cuando recién inicia el ciclo bajista de la subprime, lo que fue luego una gran crisis financiera. Bueno, fíjense, cuando el mercado baja, no se hablaba de una gran crisis, de un escenario recesivo. Se hablaba de que iba a haber me acuerdo, un aterrizaje lento de la economía, digamos, ¿sí? O suave en ese momento. Se hablaba de una luego de un gran periodo de crecimiento, de cierta estabilidad, digamos, ¿sí? Donde la economía no iba ya a crecer lo esperado, pero no se hablaba de un escenario recesivo. Bueno, eso se terminó transformando luego en una gran crisis mundial financiera, digamos, ¿no?
Fíjense la onda A de lo que fue el ciclo del inicio justamente del subprime en el 2008. América, recordemos que acá Latinoamérica eran lo más optimista de todos, ¿sí? América Latina y crisis, la crisis bursátil mundial arrastró las bolsas latinoamericanas, pero el impacto sobre la economía real no será tan fuerte, decían. O sea, fíjense, se decía que no iba a ser tan fuerte, claro, mantenía el optimismo de todo el ciclo de avance anterior, y esto estaba cambiando, el mercado se cayó muy fuerte después. Vino la onda B, y la onda B tiene esa particularidad de ser un comportamiento de recuperación temporal, digamos, dentro del ciclo bajista, que imagínense, si el mercado se mantenía optimista dentro del desarrollo de la onda A, ¿sí? La onda B era como, bueno, como el convencimiento de que todo retomó la tendencia, digamos, y de allí donde se produce el gran engaño, ¿no? Es una gran onda correctiva y debemos esperar una secuencia interna de 3 movimientos menores o bien comportamiento trabado lateral. Dice, representa un movimiento engañoso y suele ser muy emocional, dice. A pesar de las pérdidas generadas por la onda A, el inversor busca revancha y se posiciona comprado confiando en la renovación de la tendencia alcista. Esto es muy común. Los fundamentals se mantienen positivos y si bien comienzan a mostrar señales de debilidad, lejos está de proyectar una contracción de la economía, sino que se interpreta como una desaceleración temporal. Aquí tenemos la onda B de lo que yo le decía. Reelecto Nixon en el 72, vuelve papá a casa, digamos, porque los soldados traía a los soldados de Vietnam nuevamente. El techo del mercado, digamos, fue una onda B, lo que terminó siendo un gran plano, una gran formación de planos, digamos, para Estados Unidos, digamos, ¿sí? Recuerden que Nixon en el 74 tiene que irse por el Watergate, renunciar, digamos, a la presidencia, pero en ese momento era ídolo, personaje del año, ¿sí? Aquí se puede observar, ¿sí? Miren las caricaturas del momento, ¿sí? Yankee Go Home, vuelta a casa, ¿sí? En el techo del mercado, era personaje del año en ese momento y vino la crisis. Y aquí fíjense, el euro había hecho su techo en 1.60, había tenido la caída inicial de la onda A. En la onda B, bancos centrales del mundo deciden tomar la moneda como el euro como moneda de refugio. Fue el gran techo, una gran trampa, ¿no? Luego el mercado se cayó muy fuerte. Así que la onda B genera un poco de eso, ¿no? O sea, genera de un estímulo de que todo se reanuda la tendencia alcista. Y sin embargo, bueno, es una gran trampa de osos, ¿verdad? Y finalmente viene la onda C que es obviamente el movimiento que genera el cambio de humor, donde es evidente el cambio de humor, todo lo que era positivo pasa a ser realmente negativo. Dice, es una onda impulsiva dentro del ciclo bajista, debemos esperar una secuencia interna de 5 movimientos menores. Si se trata de un movimiento dinámico que es acompañado inicialmente por incremento del volumen y apariciones de malas noticias, ¿sí? Estas malas noticias se van acentuando a medida que se desarrolla la baja, generando un claro cambio de humor. Eso es importante que lo tengamos presente. O sea, la onda C va retroalimentando un negativismo que genera que las noticias negativas sean cada vez mayores, digamos, ¿verdad? La psicología es negativa y se potencia en la medida que se está cerca de finalizar el movimiento. Depresión, pánico, incertidumbre, recesión, pérdida, estrés son algunas de las palabras típicas en los medios, ¿ok? El fundamental es ahora negativo y se espera acentuación de la tendencia. ¿Por qué el fundamental se es negativo? Porque no tiene variables, porque el mercado, las variables que se toman desde el fundamental tienen el rezago. El mercado actúa antes, advierte el escenario recesivo y luego se traslada eso en un dato que dice estamos en recesión. Entonces, cuando estamos en recesión, el fundamental no tiene la condición de decir, sí estamos en recesión pero va a cambiar. No, está tomando la variable como punto de partida, entendiendo de que la variable es causante del movimiento del mercado. Cuando los technical siempre decimos no, el movimiento del mercado en definitiva es consecuencia, digamos, de un contexto, digamos, ¿sí? Y no justamente termina generando noticias negativas o positivas porque actúa como anticipador, ¿verdad?
Fíjense en este caso lo que pasó con el Watergate. Seguimos con el Watergate. Fíjense, de ser personaje del año, de traer los soldados de Vietnam, fíjense cómo empieza a perder credibilidad Nixon hasta que en agosto de 1974 tiene que renunciar y asume Ford. Fíjense la tapa de Time del piso del mercado, diciembre del 74. Miren cómo iba a llegar el Papá Noel. El desánimo que hay, el humor social es realmente muy negativo. Recesión, ¿sí? Fíjense cómo Bush también se va, aquel que había sido reelecto en el año 2004 porque iba a defender a Estados Unidos de los atentados. Termina haciéndose como uno de los presidentes más impopulares, junto con Nixon también, digamos, ¿no es cierto? ¿Sí? En la crisis subprime. Fíjense aquí lo que sería la onda C, el fin de las burbujas tecnológicas, termina en guerra. Este fue el ataque a las gemelas y fíjense que esto termina en guerra de Afganistán. El mercado hace piso en medio de la crisis. De pasar a ser todo euforia y a pensar que íbamos a tener chips en la cabeza y que íbamos a volar a la luna, pasamos a un mundo en guerra. ¿Se dan cuenta? Bueno, esto de Salinas de Gortari, el efecto tequila. Salinas de Gortari es reelecto porque logra meter a México en el NAFTA, si ustedes recordarán, hacia el año 93-94. Luego viene el tequila y fíjense, Salinas de Gortari se tuvo que ir literalmente de México. Se tuvo que ir, directamente tuvo que abandonar el país, ¿sí? Vuelvo a repetir, los políticos o los gobernantes de turno son favorecidos con el ciclo alcista, son castigados con el ciclo bajista. Bueno, fíjense lo que se hablaba de que no iba a impactar, decía, en Latinoamérica, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa noticia en la onda A? Bueno, fíjense, viene la onda B, vino la C, día nefasta para América Latina. Acá éramos la región más feliz del mundo. Acá dejamos de serlo, ¿no? La calificadora de riesgo que acá le subían la calificación argentina se la volvían a bajar aquí en el piso. ¿Se dan cuenta cómo cambia el humor y cómo las noticias en definitiva terminan actuando como consecuencia? Y no son muchas veces causantes del movimiento, no, son consecuencia del movimiento del mercado. Y así es como se va reflejando la psicología, lo cual es realmente, podríamos estar pero mucho tiempo y yo podría seguir compartiéndole muchos ejemplos al respecto, ¿sí? Particularmente esta clase, si bien es un poco más larga, lo que busca es reflejar un poco de cómo se va dando, entender de que el comportamiento cíclico del mercado no responde a un mismo estado de humor de los participantes. Y esos cambios, esas incertidumbres, esas euforias, esas confianzas, se van indudablemente reflejando en la gráfica, en el mercado en cuestión. Y por eso mismo nos obliga a nosotros como analistas y también, ¿por qué no?, como inversores, personas que tomamos decisiones en el mercado, a entender un poco más por qué el impacto de la noticia puede ser distinta cuando por ahí es similar a otra, pero en otro contexto, ¿sí? Podemos empezar a entender un poco más qué es lo que debemos esperar del mercado según en la condición que nos encontremos, ¿sí? El mercado va cambiando de humor, cuanto más crece, más optimismo vamos a obtener y más negativismo va a haber, lo cual es poco probable que tengamos un gran techo de mercado a partir de un escenario negativo, ¿sí? O un evento negativo, porque el optimismo es el que potencia allí, digamos, ¿sí? Y lo mismo a la inversa, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros empezamos a mirar el mercado también como parte de un reflejo, digamos, como una vidriera del humor social, digamos, ¿no? Y eso nos va a ayudar mucho a poder adelantarnos, sumado a la utilización del modelo, a poder adelantarnos e interpretar qué es lo que está ocurriendo en esa línea para poder justamente saber ordenarnos, ubicarnos dentro de un ciclo de mercado, ¿ok? Así que bueno, se hizo un poquito largo esta clase, pero me parece que es interesante. Siempre queda como retumbando en la cabeza tantas cosas que van sucediendo en la vida cotidiana y que al fin y al cabo no, como les mostré, ¿no es cierto?, no deja de ser un reflejo de lo que el mercado va advirtiendo siempre de manera anticipada. Así que
sigamos atentos a lo que el mercado nos va mostrando, y a partir de ello podemos seguramente tener un mejor panorama de lo que viene, y la toma de decisión se va a tornar un poquito más sencilla, aunque sabemos muy bien que siempre los mercados son difíciles y siempre hay que interpretarlos, y siempre incertidumbre está, bueno, pero nos ordena y de algún modo nos da mayor confianza y seguridad de lo que podemos esperar. Así que bueno, gente, los espero en un próximo video, en una próxima clase. Chau, estamos viendo, chau.